Mis queridos hermanos, quiero enviarles un saludo a todos los hermanos y hermanas que entrarán a escuchar este repaso de la lección de la escuela sabática desde aquí de Canadá, del Ministerio Alfa y Omega. Quiero desearles que pasen un feliz año nuevo. Que el próximo año todos tus deseos, de acuerdo a la voluntad de Dios, puedan cumplirse y que, lo más importante, puedas alcanzar una relación muy estrecha con nuestro Señor Jesús. Comenzamos un trimestre nuevo. Esta será nuestra primera lección del año 2025, que tiene como título Dios ama de pura gracia. Pero antes que nada, quiero invitarlos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, porque nos has permitido terminar casi ya el 2024. Si es tu voluntad, comenzaremos también el año 2025. Queremos poner nuestras vidas en tus manos. Quiero pedirte que bendigas, Señor, por tu misericordia y tu bondad a todos los adventistas de este mundo y que tengas misericordia de esta humanidad. Quiero pedirte, Señor, que al estudiar esta lección en este trimestre, nosotros podamos terminar con una relación personal contigo, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que vamos aprendiendo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el libro de Oseas, el capítulo 14 y versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Trate de memorizar los versículos de memoria. En nuestra iglesia el sábado pasado preguntaron desde el frente quiénes habían aprendido los 13 versículos de la lección de la escuela sabática de memoria y nadie levantó las manos. Pero gracias a Dios, los pequeños, los corderitos de la iglesia, ellos se aprendieron algunos versículos de su lección de la escuela sabática. Así que, mis queridos hermanos, aprender versículos de memoria es algo muy bonito, porque en los momentos de pruebas, en los momentos de alegría, esos versículos vienen a nuestra mente. Pero bueno, vamos a entrar en la introducción de la escuela sabática. Comienza como terminó la lección del Evangelio de San Juan, pero con otro énfasis, ¿verdad? Ahora el énfasis es la respuesta a una pregunta: ¿me amas? Esa respuesta la hizo el Señor Jesús 3 veces al apóstol San Pedro, y el apóstol respondió con mucha humildad, como vimos la semana pasada: Señor, tú lo sabes todo. Y realmente al leer el Evangelio según San Juan y ver la vida del apóstol San Pedro, llegamos a la conclusión de que realmente este apóstol amaba con sinceridad al Señor Jesús. Tenía que aprender simplemente que solamente en Cristo nosotros tenemos seguridad y que por mucho que nosotros creamos que sepamos, en realidad no sabemos nada. Y Pedro lo entendió: Señor, tú lo sabes todo. Sin embargo, en este trimestre, a través del estudio de esta escuela sabática, nosotros vamos a responder en una forma personal esta pregunta:
si tú amas de verdad al Señor Jesús. La lección dice aquí, al finalizar, todo depende de nuestra respuesta a esta pregunta. Citaremos, como siempre, algunas citas del espíritu de profecía que nos van a ayudar a entender un poco este tema, ya que en este trimestre vamos a hablar acerca de el amor de Dios, su misericordia, y también vamos a hablar acerca de un Dios que ama, pero que es justo, ¿verdad? Y veremos ese equilibrio en nuestro Dios, nuestro Señor. Así que para que podamos leer o tratar de entender este tema, vamos a mostrar la primera cita del espíritu de profecía. Dice lo siguiente: el tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿No es un tema digno de atención y estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor, demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e intercesor. Debemos meditar en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplemos así los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios, porque se elevarán acompañadas de más fe y amor, serán inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. Así que, como leemos en esta cita, el amor de Dios es infinito y lo estudiaremos por la eternidad. Pero los beneficios de estudiar el amor de Dios ahora son grandes, porque dice que entonces nosotros de verdad oraremos con mucha fe. Nosotros, dice, cuando hagamos estas oraciones, irán acompañadas no solamente de amor, sino de confianza en Cristo Jesús. Así que será un estudio muy interesante el que tendremos en este trimestre. Los invito a estudiar su lección de la escuela sabática. Muy bien, el día domingo tiene como título Más allá de las expectativas razonables. La lección, antes de leer el texto para este día, nos recomienda estudiar lo que sucedió cuando Israel decide darle la espalda a Dios. Moisés subió al monte a buscar las piedras que el Señor iba a escribir con su propio dedo. Y cuando regresa al campamento, mira que el pueblo está adorando a un becerro. Y no solamente eso, sino que el que lo hizo fue el sumo sacerdote, el mismo hermano de Moisés. Moisés se enfada con este pueblo. Dios también se enoja con este pueblo y al punto de querer hasta destruirlo y hacerle una propuesta a Moisés que de su descendencia él iba a ser un pueblo. A lo que Moisés, un hombre lleno de amor por este pueblo, intercede, ora por él y no solamente eso, sino que está preocupado por el honor de Dios, que no haga eso, porque ¿qué van a decir las demás naciones? Y finalmente hasta pareciera, ¿verdad?, que humanamente Moisés convence al Señor, pero Moisés tiene miedo.
Moisés quiere estar seguro de que Dios lo va a acompañar en esa travesía por el desierto con este pueblo rebelde. Habían muchas dificultades, enemigos humanos, pero no solamente eso, sino también, como nos relata el libro de Números, serpientes venenosas, escorpiones. Imagínense, Dios los protegía. En la noche había candela o fuego, una nube de fuego que los ayudaba, ¿verdad? Para que no tuvieran frío. Y en el día estaba la nube que los cubría para que pudieran aguantar la inclemencia del calor. Así que este pueblo rápidamente abandona al Señor y entonces Moisés le hace este pedido irracional. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés conocía el éxito, la victoria. Él no tenía duda de que solamente estaba, si la presencia de Dios estaba con él y este pueblo. Y mi querido hermano, si queremos tener victoria, nosotros también necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Cristo dijo que sin mí nada podéis hacer. Si nosotros aprendemos, si seguimos el ejemplo de Moisés, nosotros realmente vamos a alcanzar la victoria de todos nuestros pesares, nuestra lucha, y no tendríamos temor. Moisés dijo: no, si tu presencia no ha de ir conmigo, de aquí yo no me muevo. Y entonces el Señor le responde a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Esta es una petición tremenda de Moisés. Le pidió lo irrazonable. Él era un pecador y nadie puede estar delante de la presencia del Señor. Imagínense si Dios le muestra su gloria, Moisés hubiera desaparecido. Por eso eran expectativas más allá de la razón humana. Se atrevió Moisés a pedirle a Dios que le mostrara su gloria. Y entonces Dios va a responder esta pregunta. No se la puede mostrar toda, tiene que vedarlo, pero el Señor va a acceder a la petición de Moisés. ¡Qué misericordia tan grande! El Creador con su criatura, con este pedido irrazonable, pero el Señor va a hacer todo lo que pueda para que Moisés se sienta confiado de que Dios no lo va a abandonar. Y mis queridos hermanos, también nosotros hoy, en el siglo que estamos viviendo, en la actualidad, podemos tener la confianza que si le pedimos a Dios que nos acompañe, Él estará con nosotros todos los días, dijo el Señor, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Y entonces el versículo 19, que es el texto clave de esta lección, dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. La lección nos explicaba aquí que muchas personas citan este texto queriendo entender que Dios escoge a algunos y a otros no los escoge, pero en realidad no es así. Esto se puede entender muy bien con otros pasajes. Tal vez hay uno que me viene a la mente, que es Mateo capítulo 20, donde, mis queridos hermanos, en ese pasaje Cristo cuenta la parábola de la hora undécima, y vemos ahí que él contrata a varios trabajadores a diferentes horas, pero
hay un grupo de trabajadores que solamente va a trabajar 1 hora. Y entonces la expectativa del salario, ya el Señor dice en su parábola que él había pues hecho ya un acuerdo de pagar un denario, pero habían trabajado todo el día. Y entonces llegan los últimos trabajadores y solo trabajan 1 hora y el Señor les paga lo mismo. A lo que entonces en el versículo número 12, estas personas que reclamaron, el Señor les responde lo siguiente, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Esto es lo que le dicen los trabajadores que habían sido contratados en la mañana, ¿verdad? No el Señor. Y entonces el Señor les responde en el versículo 13, y él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te concertaste conmigo por un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. El versículo 15 dice, ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con mis cosas? ¿O es malo tu ojo porque soy bueno? Entonces cuando Dios dice, yo soy clemente con el que quiero, ¿verdad? Tengo misericordia con el que quiero. No es que Dios simplemente escoge a personas que Él los va a tratar de una forma y después va a coger a otro y no los va a tratar de la misma manera. Lo que Dios está diciendo es, yo soy el dueño de la misericordia. Yo soy clemente y al que quiero, yo le doy mi misericordia, la merezca o no la merezca. O sea que, viéndolo de este punto de vista y estudiando esta lección, lo que Dios está diciendo es que Él es bueno, mis queridos hermanos, aún con aquellos que no lo merecen. La lección nos dice en un párrafo aquí que ¿qué está proclamando Dios aquí? Hablando de el tema que estamos tratando de explicar, la misericordia, la bondad, la clemencia con Él, que Él quiere ser clemente. Dice, ¿qué está proclamando Dios aquí? Esencialmente que como creador de todo tiene el derecho y la autoridad de conceder gracia y compasión libremente, incluso a las personas que menos lo merecen. Por supuesto, los seres humanos, nosotros a veces hasta decimos quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar. Si nosotros tuviéramos que aplicar la gracia que solamente gracias al Señor, valga la redundancia, solo le corresponde a Él, nosotros no sabríamos realmente qué hacer con ella. Perderíamos a personas que posiblemente estarían en el cielo, estarán en el cielo, porque nosotros somos malos y los primeros que tenemos que reconocer en este estudio es que tú y yo, mis queridos hermanos, no merecemos ni la clemencia ni la misericordia de nuestro Señor. Tú y yo somos los primeros beneficiarios de que el Señor en su misericordia quiera extendernos a nosotros su gracia pura, como es el título de esta lección. El día lunes tiene como título Amor no correspondido. Como vemos en este día, se nos habla de la historia del profeta Oseas y una mujer fornicaria llamada Gomer. Y Dios pide al profeta que se case con esta mujer y que tenga hijos, dice, de fornicación. Aparentemente, al estudiar este libro, pareciera que Oseas llega a amar a esta mujer. Esta mujer con Oseas tienen 3 hijos. Estos 3 hijos se le dan nombres proféticos de lo que sucederá con el pueblo de Israel. Y bueno, pareciera que todo estaba bien, pero de repente esta mujer decide irse con otros hombres o con otro hombre. La palabra del Señor no dice cuántos hombres esta mujer tuvo cuando dejó a Oseas. Lo que sí dice el libro es que Dios manda al profeta a que busque esa mujer y la vuelva a traer, y no solo eso, sino que le pague la deuda
que ella tenía con los amantes. Y él vuelve a traer a esta mujer, y el capítulo 3, en una forma romántica, él le dice, y por eso deduzco que llegó a amarla, ya no vas a fornicar más, tú serás mi mujer, yo seré para ti, ¿verdad? Entonces este profeta recoge a esta mujer, la perdona, y esto es una alegoría de lo que significa el amor de Dios. Y es que para poder entender este libro tenemos que entenderlo a través de la relación entre una pareja. Ustedes saben, los que se han casado, cuando uno se enamora, cuando está saliendo por primera vez con esa muchacha y ella con el joven, hay un amor tan grande, ¿verdad? Uno se promete de todo, tiene un deseo de vivir con ella, es algo, el amor es algo muy bonito, ¿no? Y así, de esta forma, el Señor es el esposo del pueblo de Dios, es el esposo de la iglesia, es el esposo de cada cristiano. Como vemos aquí, así como esta Gomer se va con otros hombres, Israel también había abandonado el Señor, se había hecho idólatra, y no solamente adoraba ídolos, sino que despreciaban a Dios porque preferían unirse con otros pueblos militares que ellos creían que podían ayudarlo más que el Señor. Y como vemos, si leemos la historia y usted estudió la palabra del Señor, uno de esos amantes, por decirlo así, que era Asiria, destruye al pueblo del Señor, lo traiciona y desaparece las 10 tribus de Israel. En este libro Dios tiene sentimientos, podemos verlo, un Dios que se molesta mucho, que se enoja con su pueblo, pero que, como nosotros vemos, no puede resistir su misericordia. Y este es un libro poético, cada advertencia, cada amonestación del pueblo de Dios termina finalmente con un poema donde Dios extiende su misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es gracia? Es algo que no merecemos. Este pueblo abandonaba al Señor, no merecía que Dios lo amara, mucho menos que cumpliera sus promesas. Pero Dios, a pesar de que este pueblo lo dejaba, el Señor les promete que a pesar de eso, Él los va a seguir amando hasta lo último. Esto también tiene que ver con nosotros. Oseas en este libro dice que a este pueblo le faltaba conocimiento y por eso no eran fieles al Señor. La palabra yada, que es conocimiento, en realidad no se refiere a un conocimiento superficial, intelectual, sino que es un conocimiento real. Este libro trata de enseñarnos a nosotros que Dios quiere tener una experiencia con su pueblo, así como hay una experiencia entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Y vemos aquí que, bueno, esta historia nos enseña que Dios, a pesar de que muchas veces nosotros individualmente, como iglesia y como pueblo, a veces no hacemos lo que Él nos dice, a veces lo abandonamos también. Ahora tal vez no hacemos alianzas políticas o alianzas con ejércitos militares, pero hay veces confiamos más en las cosas del mundo, en el dinero, en otras cosas, que ponernos en las manos del Señor. Entonces, este es un mensaje para nosotros en esta hora, de que podamos amar al Señor, porque Él nos ama, ¿verdad? Aunque nosotros cometamos estos errores de idolatría y otras clases de pecados. O sea que en otras palabras, el pueblo de Dios tiene esperanza porque Dios extiende su misericordia. Y uno de los pasajes que nos daba esta lección en este día es este poema. Por supuesto que en el idioma español no se nota, pero en el idioma hebreo sí, es un poema. Y dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y decidle: quita toda iniquidad
y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y aquí nos dice que la traducción de pura gracia es la palabra hebrea nedabá, que describe lo que se ofrece voluntariamente. Es el mismo término utilizado para designar las ofrendas voluntarias en el sistema del santuario. Cristo, en una forma voluntaria, el Señor, porque Él quiere, nos ama, a pesar que como Gomer nosotros lo dejamos. Y bueno, habría mucho que decir de este libro, pero lo vamos a dejar aquí. Lo importante, lo que resalta esta lección es que el amor que Dios tenía por su pueblo no fue correspondido, pero que el Señor, a pesar de eso, sigue amando a su pueblo y le extiende por pura gracia, por pura misericordia, su amor. Muy bien, el día martes tiene como título Amor gratuito. En este día se nos recalca nuestra existencia. Dios es el creador y Él decide crear este mundo. Y cuando hablamos de la creación de Dios es un tema muy extenso, porque Dios trató de hacer todas las cosas hermosas para que nuestros padres fueran felices. Y a pesar del pecado, dice la sierva del Señor, nosotros podemos contemplar todavía cosas muy hermosas que se conservan aún después del pecado, las flores, paisajes, animales exóticos, tantas cosas que nosotros disfrutamos, porque Dios no solamente es nuestro creador, sino también nuestro sustentador. Nada anda aquí en este mundo simplemente porque, como dicen algunos, Dios creó el mundo, le dio cuerda y lo dejó. El Señor jamás ha abandonado este mundo. Él tiene el control de todas las cosas, por supuesto. Si tú le entregas tu vida a Él, Él tiene el control de tu vida si tú se la entregas. Si llegas a la conclusión que Dios te ama y que lo que Él te dice es mejor para tu vida, tú no tendrás problema en aceptar lo que el Señor te diga, aun cuando a veces pareciera que hay tribulaciones y pruebas. Al final de todo eso, son lecciones que nos ayudan a aumentar la fe. Y como vemos aquí, mis queridos hermanos, dice algo que está escrito que me gustó mucho. No merecemos el amor de Dios. En eso yo sé que todos vamos a estar de acuerdo. Y nunca podríamos ganárnoslo. Dios no necesita, el Dios de la Biblia no necesita nada. El amor de Dios por ti, por mí y por todas las personas es enteramente fruto de su propia voluntad. Dios no necesita absolutamente nada. La lección nos dice que Él creó este mundo por iniciativa propia. Y al crearlo, el mundo, y al crearnos a nosotros, el Señor nos ama. Nuestros primeros padres decidieron en su perfección, en ese estado que nosotros no podemos ni entender qué fue lo que sucedió realmente en un 100%. Lo que sí entendemos bien es que ellos despreciaron el amor de Dios. Se le había hecho una casa maravillosa, un jardín, un huerto precioso, pero ellos decidieron dejar ese huerto por el pecado y por seguir la voz de Satanás. Algunos de los pasajes que tenemos en este día son Apocalipsis 4, versículo 11 y el Salmo 33, 6. Apocalipsis dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como les vengo explicando, Dios no solamente crea las cosas, y por ser nuestro creador, Él merece la gloria y la honra,
pero también Él sustenta todas las cosas, el pan que te comiste en este año, la camisa o las camisas que te compraste, el trabajo que Dios te dio. Todas estas cosas son una misericordia del amor de Dios y muchas veces nos quejamos, pero estoy seguro que el Señor ha proveído el pan y nuestras aguas han estado seguras. Sobre todo los que estamos aquí en Canadá, creo que debemos de agradecerle al Señor. Yo creo que es el mejor lugar para estar en este momento, pero no importa dónde está el cristiano, si le ha entregado su vida al Señor, Él tendrá cuidado de esa persona, porque Dios jamás puede mentir. Ya que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y nos dice aquí en Juan 17, versículo 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ama antes de que se creara este mundo. Dios sabía todo lo que iba a suceder. Este es el maravilloso amor de Dios. Pero aún sabiendo que sus hijos lo iban a traicionar, lo iban a dejar como Gomer, ¿verdad? Él ya tenía un plan para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y en este trimestre, este tema se va a desarrollar en una forma más amplia. Leamos una cita del Espíritu de Profecía para reforzar lo que yo vengo explicando. Dice aquí lo siguiente: desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es. Se dirigió al Padre, el pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Un gloria a Dios, hermano. Un amén, ¿verdad? Muy pronto esto va a ocurrir. Nuestra esperanza, nuestra garantía. La cruz del Calvario, mis queridos hermanos, es la garantía de que estaremos con Él por la eternidad. Sí, respondemos a la pregunta que se nos hizo al comienzo de esta lección. Si amas al Señor Jesús. El día miércoles tiene como título, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Leemos aquí en el libro de Juan 28, 8 y 14 lo siguiente. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muy bien, podemos sacar muchas enseñanzas de esta parábola de boda. Hay muchas aplicaciones. Aquí podemos llegar a la conclusión que hay un juicio investigador, porque el rey revisa a las personas y se da cuenta que hay uno que no tiene el vestido que el rey
había mandado para estar en esas bodas. También vemos que el rey organiza esta fiesta, estas bodas, y prepara toros. Realmente iba a dar lo mejor que tenía el reinado, pero los convidados a las bodas no quisieron venir. Volvió a enviar, dice el Señor, esta parábola a otros siervos para que invitaran a los que él había escogido. Y lamentablemente rechazaron. Algunos estaban ocupados en sus labranzas, otros en sus negocios, dice la parábola. Y algunos hasta afrentaron a los siervos y hasta los mataron, que serían los profetas, ¿verdad? Y finalmente las bodas, mis queridos hermanos, se van a llevar a cabo. La fiesta está preparada por el Señor, pero solamente para los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? La lección nos explica muy bien. Dice, ¿qué significa esto? Los elegidos son quienes aceptan la invitación del Señor a la boda. El término griego traducido como llamar e invitar a lo largo de la parábola es kaleo, y lo determina quién es finalmente elegido. Y lo que determina, quién es finalmente elegido, eclectus, que es derivado de kaleo, es si ha aceptado la invitación. Los elegidos son quienes aceptan la invitación para aquellos que aman a Dios. Él ha preparado cosas inimaginables, maravillosas. Una vez más, todo se reduce a la cuestión del amor y de la libertad inherente del amor. Las bodas están. Dios está preparando una fiesta. Y aquellos que acepten la invitación, que se pongan el vestido de bodas que Él les manda, que es la justicia de Cristo, esos estarán por la eternidad con el Señor. Pero tenemos libre albedrío. Así como esos primeros personajes que fueron invitados decidieron rechazar, hoy millones están rechazando la invitación del Señor. Aquí claramente se nos dice que el rey mandó por todos los caminos salidas y que buscaran a todas las personas, buenos y malos. Mi querido hermano, quiere el Señor que nosotros que estamos escuchando esta lección de la escuela sabática, seamos de aquellos que permanecemos en Cristo, que aceptemos su vestido de la justicia, su perfecta vida sin pecado, y que podamos estar en ese día cuando será inaugurado el reino celestial. Yo te invito para que realmente tú decidas hoy aceptar esta invitación y poder vivir con el Señor y con todos aquellos que serán salvos por la eternidad. Tenemos una cita del Espíritu de Profecía que dice lo siguiente: deberíamos considerar el gran sacrificio que se realizó por nosotros para conseguirnos el manto de la justicia, tejido en el telar del cielo. Nos ha invitado a la fiesta de boda y ha provisto un traje para cada uno. El ropaje de la justicia ha sido comprado a un costo infinito. Y cuán atrevido es el insulto que asciende al cielo cuando alguien se presenta a sí mismo como candidato a la fiesta de boda, llevando sus trajes de justicia propia. Cómo deshonra a Dios, mostrando abiertamente su desprecio por el sacrificio realizado en el Calvario. Nadie probará la cena de las bodas del Cordero si no tiene el traje de bodas. Pero Juan escribió: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí, Padre, y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Entonces, antes de que sea demasiado tarde, que cada uno se dirija al mercader celestial en busca de las vestiduras blancas, el colirio, el oro probado en el fuego y el aceite de la gracia celestial. Que Dios nos ayude
para que mientras la gracia esté abierta, nosotros no solamente podamos ir y conseguir hasta vestiduras, sino también poder proclamar esto, ir por los caminos y decirle a todas las personas que muy pronto habrá una fiesta celestial. Muy bien, el día jueves tiene como título Crucificado por nosotros. Y algunos de los pasajes que nos daba la lección lo encontramos en Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis queridos hermanos, nadie obligó al Señor Jesús a venir a morir en la cruz del Calvario. Él, por amor a nosotros, pecadores, decidió tomar ese lugar y poder darnos la oportunidad de ser salvos. Él pagó nuestras deudas. Nosotros no merecemos la gracia del Señor. Sin embargo, Él nos amó tanto que entregó el Padre a su Hijo y Él decidió venir a morir en una forma voluntaria por nosotros. El apóstol San Pablo entendió bien esto y dijo: con el Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, sino vive el Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo llegó a entender un poco cómo lo amaba el Señor Jesús, de perseguidor a ministro del Evangelio. Y aquí nos habla de que cuando amamos al Señor ya no vivimos nosotros, vivimos para Cristo. Esto, mis queridos hermanos, termina en una obediencia absoluta al Señor Jesús, aquel a quien amamos. Una obediencia que es por amor, no por obras, porque ya hemos estudiado que para poder estar en el cielo necesitamos, mis queridos hermanos, ese vestido de la justicia del Señor, pero ese vestido que nos cubre también, mis queridos hermanos, nos da el carácter del Señor Jesús. Si de verdad lo amamos, nosotros ya no vamos a vivir en la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, el mundo, el pecado, la maldad, sino que ahora vamos a vivir, dice, por la fe del Hijo de Dios. ¿Y cómo logramos hacer eso? Entendiendo que Él nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay una nota en la lección que me llamó mucho la atención, y es una palabra, un verbo en griego. El verbo es teló. Y dice el mismo verbo griego que significa querer, teló, se utiliza tanto para referirse al deseo de Cristo de salvarnos como a la falta de disposición de ellos a ser salvados. El mismo término aparece en lo que venimos estudiando, la parábola de bodas. Mis queridos amigos, tan grande es el deseo del Señor de salvarnos, pero tan grande es el deseo de aquellos que no quieren dejarse salvar por Cristo. Esto es un contraste muy triste. Quiera el Señor que nosotros que estamos escuchando podamos tener ese deseo, ese teló de que el Señor realmente viva en nuestra vida. Y no solamente nosotros, sino poder compartir con otros este amor, esta experiencia que tenemos con el Señor. Aquí para terminar se nos dice, en la cruz, la demostración máxima del amor de Dios, vemos que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente, siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Me gustaría en esta hora terminar con una cita del Espíritu de Profecía para que podamos meditar en el estudio que hemos tenido en esta semana y que es nuestro primer estudio del año 2025. Qué bueno es comenzar hablando acerca de ese amor que Dios tiene por nosotros. Nos va a dar seguridad,
nos va a dar confianza y como ya estudiamos, nuestras oraciones van a ser muy diferentes si en verdad entendemos un poco lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y que somos salvos por pura gracia, una gracia que no merecemos. Muy bien, leamos esta cita para terminar nuestro estudio. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación es una gota del ilimitado océano. Cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios, la lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Mis queridos hermanos, ¿qué puedo decirles al finalizar este estudio? Solamente decirles que estamos aquí en esta hora por la gracia y el amor del Señor. Si estás vivo, alábale. Agradece al Señor por su cuidado. No estás por casualidad. Dios te ha librado. Él ha estado contigo. Y al estudiar esta lección y ver lo que Él hizo por nosotros, realmente deberíamos en primer lugar estudiar esta cartilla de escuela sabática, porque son mensajes que el Señor nos manda para que podamos nosotros crecer en nuestra fe. Una vez más, deseo que tengas un feliz año nuevo. Espero que estés con tu familia. Si no es así, si estás solo, mis queridos hermanos, déjame decirte que el Señor está contigo y que estará hasta que Él venga a buscarte. No sé tu situación, no sé lo que estás pasando, pero deseo realmente que en medio de cualquier circunstancia puedas sentir la presencia del Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Les deseo que pasen un feliz sábado y que nos vemos en la próxima lección de la escuela sabática. Dios los bendiga a todos.